Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 1 de mayo 2026 según calendario greco-romano. Y le explico. Hoy día nos toca la carta de Romanos, capítulo 15, que es lo que estamos viendo. Y en el versículo, recuerden que el capítulo 15 de Romanos, el propósito del capítulo 15, o mejor dicho, el tema principal del capítulo 15 es los principios. ¿Ya? Dice, y todo lo que está escrito, versículo 4, y todo lo que está escrito desde antes está escrito para los principios a nosotros, para agarrarse en la esperanza y la largura de carácter y la consolación de los escritos. Este es el tema principal del capítulo 15. Principios que yo tengo que guardar en mi corazón, ¿ya? Los versículos anteriores, por ejemplo, Pablo en el versículo 1 dice, y nosotros, los fuertes, en poder sobre nosotros el mandamiento para llevar a los débiles y a los pobres en poder y no sentir el deseo para nuestra alma. Él explica anteriormente dos cosas importantes. Primero, dice, nosotros los fuertes. No está diciendo los que nos creemos fuertes o los que no. Realmente las personas que ya llevan tiempo, años, ya han pasado el proceso de crecimiento, llegaron a la plenitud de la estatura del Señor Yeshua, empezaron a trabajar en alguna de las obras, ya sea llevando las buenas nuevas o edificando a otros, y algunos hacían las dos cosas, y ya lleva tiempo Pablo, ya aquí está escribiendo, después de haber ido a diferentes lugares llevando las buenas nuevas de Yeshua. Por lo tanto, no es algo que Pablo está haciendo ahora nada más, no es que él lleve un año, sino que lleva muchísimo tiempo trabajando en la obra de Dios, ¿entiende? Por lo tanto, él dice, los fuertes, porque ya lleva tiempo, ¿ya? Sobre nosotros el mandamiento. ¿Qué mandamiento? El Señor Yeshua redujo los 10 mandamientos o las 10 palabras a 2. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Y el segundo mandamiento es parecido. Amarás a tu amigo como a ti. ¿Ya? El segundo mandamiento es el que está hablando aquí Pablo. Sobre nosotros el mandamiento, ¿cuál? Amarás a tu amigo como a ti. Y aquí él lo deriva en dos grupos de personas. Los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los débiles, fundamentalmente, son las personas que se les evangelizó con el sistema de evangelismo que se le llama evangelismo del arrepentimiento, que usted lo debe conocer, que es el que entrega en las iglesias. Ese evangelismo de arrepentimiento es un sistema donde la persona se arrepiente de sus pecados, ¿ya? ¿Qué sucede con esa persona? La persona solamente entiende la parte donde el Señor Yeshua murió por sus pecados. ¿Y qué sucede? Esa persona, parece que aquí un poco se mueve esta cosa, no sé por qué, estoy bien. Esa persona lo que entendió es, como le dije anteriormente, la muerte del Señor Yeshua, pero no entendió, porque nadie le explicó, la resurrección de los muertos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esa persona? Como entendió esa parte, solamente él creyó que Yeshua murió por sus pecados, y eso fundamentalmente es lo que le explican, ¿ya? Si la persona creyó realmente de corazón, nació espiritualmente. Pero ¿cuál es el problema? Queda como un bebé, no puede crecer. ¿Por qué no pueden crecer?
porque no entendió la segunda parte, que es la resurrección de los muertos. Y la primera tampoco se la explicaron completamente, ¿ya? Como no tiene la claridad absoluta en cuanto a lo que es el Evangelio, queda como una guagua. Por eso Pablo le llama débiles. Son débiles. Una guagua es débil por sí misma porque depende de la leche de la madre y no crece. Es alguien débil, es alguien que uno tiene que estar preocupado de, ¿ya? Y eso es lo que también la palabra de Dios se le llama carnal y otros no epítetos, sino que otros títulos que le da también a ese tipo de personas, a esas personas en cuestión. Y este débil no crece, queda como una guagua. ¿Por qué no puede crecer? Fundamentalmente porque la vieja naturaleza, el hombre de pecado, la vieja levadura, todavía está en su interior y eso no lo deja crecer, ¿ya? Cuando la persona entendió completamente el Evangelio, es el Espíritu Santo es el que viene al interior de la persona y Él es el que produce el crecimiento en la persona, ¿ya? El débil no crece, es una guagua, y ahí tiene muchísimos creyentes que están en la iglesia que no crecen. Son guaguas espirituales, aun cuando llevan 20, 30 años en una iglesia, no crecen. ¿Por qué? Porque son débiles espirituales. Y está el otro que es el pobre en poder. El pobre en poder es aquel que entendió totalmente todo el Evangelio. Lo entendió, ¿ya? Entendió completamente tanto lo que hizo Yeshua, quién es Yeshua, lo que hizo de la redención, de la expiación, y también entendió la resurrección de los muertos. Entendió estos puntos principales, estos 4 puntos principales del Evangelio, ¿ya? Lo entendió, confesó a Yeshua y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa persona nació espiritualmente, ¿ya? Y no solamente nació, sino que murió al pecado. ¿Qué sucede? Ya el hombre de pecado, la vieja naturaleza, el viejo Adán, la vieja levadura ya no está en él. Porque cuando le explicaron la resurrección de los muertos, esa persona tomó la decisión de morir al pecado. Murió al pecado. El Señor Yeshua, según lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13, Él le hizo la circuncisión en el corazón, sacó la vieja levadura. Cuando la persona fue sepultada, llamémoslo así, cuando tomó la decisión de morir al pecado, fue sepultada. Y ahí donde el Señor Yeshua le hizo la circuncisión, le sacó toda la vieja naturaleza, la dejó en la muerte, vino a morar a su interior el Espíritu Santo y la persona resucita con Cristo para vida nueva, según lo que explica Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ya creo que es el versículo 4 o 5 que explica eso. Y ahí ya usted no tiene la vieja naturaleza y ya no tiene pecado. ¿Por qué? Porque el Señor le perdonó todos sus pecados. Y esa persona nació, pero tiene poco poder. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es una guagua que está creciendo. El Espíritu Santo le está produciendo el crecimiento. Por eso Pablo habla de estos 2 grupos de personas. El débil, que nació espiritualmente, pero el Espíritu Santo no mora en él. ¿Por qué? Porque no entendió totalmente el Evangelio. Y aquel que entendió totalmente el Evangelio y que es pobre en poder, ¿por qué? Porque todavía está en proceso de crecimiento, ¿ya? Y luego dice, y no sentir el deseo para nuestra alma. Aquí hay 2 puntos fundamentales. ¿Cuál es el deseo para nuestra alma? De hacer mi voluntad, de hacer lo que a mí me gusta, es uno de los puntos, y el otro es agradar, o como dice Pablo en la Reina Valera, agradarme a mí mismo o agradar a los hombres. Que son los 2 puntos que pasa en la persona, o se agrada a sí mismo o le agrada a los hombres.
Cuando la persona entendió y entiende el mandamiento, ya está crecido, maduro, perfecto, ya lleva tiempo trabajando en la obra de Dios, esa persona entiende en su ser que ya no se agrada a sí mismo ni tampoco le agrada a los hombres. No está para agradarle a los hombres, sino que para agradarle a ¿quién? A Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ellos, para ellos nosotros tenemos que agradarle, ¿ya? Y eso busca agradar ahí. ¿Cómo se hace eso? Versículo 2. Dice, y hombre a hombre de nosotros sentirá el deseo a su amigo para el bien a él, para edificación de nosotros. O sea, cuando yo amo a mi amigo, yo amo en este caso, a estos dos grupos de personas, al débil y al pobre, lo edifico. Al débil mostrándole fundamentalmente la segunda parte que no entendieron, que es la resurrección de los muertos. Y en la primera explicándole realmente quién es el que murió por él y lo que hizo, redención y la expiación, que es el perdón de los pecados, ¿ya? Explicándole con toda claridad el Evangelio. ¿Para qué? Para que esa persona muera al pecado, el Espíritu Santo venga a morar en él y empiece el proceso de crecimiento, donde uno le puede ir explicando escrituralmente todo este proceso. Y también el débil en poder para que él vaya creciendo espiritualmente. Eso es a través de ¿qué? De principios. Los principios escriturales son lo que a la persona lo hacen crecer. Cuando uno le entrega un conocimiento, esa persona lo guarda, lo entiende, lo produce, lo deja como un principio práctico. A nosotros nos enseñaron nuestros padres, como en la sociedad, como en el colegio, como en diferentes instituciones, nos enseñaron principios, ¿ya? Y los principios son para que usted vaya practicándolo. Por ejemplo, saludo. Es un principio que nuestros padres nos entregaron. Saludar. Pasa algo, muy buenos días. Usted ya lo tiene adquirido, lo tiene en su corazón como un principio. Saludar, ¿ya? Y saluda. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron y usted lo tiene adquirido. Y eso es lo que uno va entregándole a la persona, ¿ya? Por eso Pablo habla de aquí que y hombre a hombre de nosotros sentirá el deseo a su amigo para el bien, para entregarle principios para la edificación de nosotros, ¿ya? Tanto de él como de uno mismo, porque cuando uno está edificando a otra persona también se está edificando a sí mismo, ¿ya? Versículo 3 dice, porque también el Mesías nos siente para nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él no vino a agradarnos a nosotros. Él no vino a agradarle a la gente en ese tiempo, ni tampoco para agradarnos a nosotros, sino ¿para qué? Para cumplir lo que dice la palabra de Dios. Dice, no siente para nuestra alma, sino siente para confirmar lo escrito. La afrenta de los que me afrentaron cayeron sobre mí. Eso es lo que decía la palabra de Dios y Él vino a cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Y ahí está el versículo 4. Y todo lo que está escrito desde antes está escrito para los principios. Así como estaba todo escrito acerca del Señor Yeshua, Él fue cumpliendo cada uno de los principios escritos acerca de Él. Todo lo que está escrito, ya sea en la Torá de Moshe como en la Torá de Yeshua, está escrito ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplirlo. La Torá de Moshe para nuestra enseñanza y poder vivir conforme a eso, y también la Torá de Yeshua como nuestra ley, para hacer lo que la Torá de Yeshua dice que tenemos que hacer, ¿ya? Esos son principios que tenemos que adquirir para nuestro crecimiento. ¿Para qué? Para que eso permanezca. Es como lo que el proverbio dice, instruye al niño en su camino, que es la instrucción. La instrucción es la tercera etapa de la enseñanza.
La primera parte de la enseñanza es conocimiento. Segunda etapa, o segundo punto, es donde soy el ejemplo para mi hijo o para la persona, el discípulo, para la persona que está aprendiendo. Tercera etapa es lo que dice el proverbio, instrucción. La instrucción es donde la persona empieza a practicar con la supervisión del profesor, llamémoslo así, ¿ya? O el maestro. Él lo supervisa para ir corrigiendo aquello que la persona no puede hacer. Por ejemplo, yo estoy viendo formas de poder hacer el video de otra forma, ¿ya? Y desconozco muchas cosas. Estoy aprendiendo, ¿ya? Pero siempre viendo lo que hace otra persona. Y después yo lo voy a llevar a la práctica. Es muy posible que al principio cometa muchísimos errores. ¿Por qué? Porque desconozco el sistema, no sé cómo hacerlo. Y voy a ir aprendiendo en la marcha. No tengo un profesor al lado que me corrija, que me diga, mira, hazlo de esta forma. Pero voy a tener que ir haciéndolo solo. El Espíritu Santo me va a ir explicando. Pero así se va aprendiendo. Esa es la instrucción, para que usted entienda. Eso se llama instrucción. Y ahí es donde el maestro o el profesor va instruyendo a su alumno o el padre a su hijo. ¿Para qué? Para que esa enseñanza permanezca en el tiempo. ¿Qué le entrega el padre? ¿Qué le entrega el maestro? Principios, ¿ya? Y eso es fundamentalmente lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Principios para su vida. Y eso le va a ayudar en el tiempo para poder entregarle también a otros los mismos principios. Tenemos una sociedad que ha ido perdiendo muchos principios. El respeto, por ejemplo. Hoy en día a cualquiera le falta el respeto a otro y no le da en absoluto nada. Eso antes no era así. Por ejemplo, yo veo a veces en las redes sociales como a presidentes, me guste o no me guste el presidente, pero la forma de faltarle respeto, por ejemplo, al presidente anterior como al presidente actual, de faltarle el respeto. Él es una persona que por voto fue elegido por todos los ciudadanos y por ende se tiene que respetar. Yo puedo no estar de acuerdo en lo que él hace, pero el respeto es un principio que tiene que estar ahí. Y veo, por ejemplo, al presidente anterior que lo llamaban meluso, que lo llamaban de acá, lo decían tonto, ineficiente, una cantidad de cosas. Y al actual le ponen otros nombres, Larry y una pila de cosas, ineficiente, loco, y lo tratan. ¿Por qué? Porque el respeto no está. Y eso es un principio, hermano. El principio es de respetar al otro, aun cuando yo no esté de acuerdo con lo que él hace, lo respeto. Y no lo maltrato, no lo ataco, no lo denigro, no le hago bullying. ¿Por qué? Porque el respeto es algo importante. El Señor Yeshua respetó a las personas, a muchos de ellos que eran contrarios a Él. Él participó con ellos, le dio la autoridad que supuestamente ellos tenían y nunca les faltó el respeto a las personas. Y eso es algo que tenemos que tener. Hay muchos otros principios que nosotros tenemos que ir adquiriendo. Y eso es lo que fundamentalmente habla el capítulo 15 de Romanos. Recuerde que nosotros lo que estamos analizando fundamentalmente es lo que los hombres le quitaron o le agregaron a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos fundamentalmente analizando. Pero aquí nos quedamos porque es importante que usted vaya entendiendo los principios. Para eso estamos en Mateo. Pasamos de Romanos a Mateo. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo que todo lo que fue escrito anteriormente es para nuestros principios, ¿ya? Y en Mateo, capítulo 5, que ahora nos corresponde los versículos 33 al 37,
Vamos a leer otro principio, ¿ya? Versículo 33 dice, además has oído hablar que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, y a Jehová pagarás tus juramentos. Yo os digo, no jurarás en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del honorable rey. Y no jurarás por tu cabeza, porque no puedes convertir un cabello en blanco si es negro. Pero sean estas palabras, sí, sí, no, no, y más de esto de mal es. ¿Ya? Entonces, vamos a versículo 33. Diga 33 como me acuerdo. El versículo 33 dice, además has oído hablar que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, ¿ya? Y a Jehová pagarás tus juramentos. Los hebreos tenían varios tipos de juramento. Vamos a ver algunos de ellos. El primero era el juramento que hacían en nombre de Jehová, ¿ya? Vamos a Levítico, estoy resfriado. Levítico capítulo 19, versículo, aquí lo tengo, 12. Levítico 19, 12, dice lo siguiente, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Mucha gente en este tiempo del Levítico, y el Señor, ¿por qué pone esto? Porque posteriormente el nombre Jehová, porque ese es el nombre de Dios, Jehová, lo usaban falsamente, jurando cosas que no hacían. Mire, vamos a Éxodo. El libro que usted lo conoce como el libro de Éxodo, pero el nombre correcto es Shemot, que significa los nombres, ¿ya? Ese es el nombre correcto, Shemot. De a poco vamos a ir cambiando para que, si usted tiene su Biblia, Reina Valera, y está en el segundo libro, en el segundo libro está Génesis, Éxodo, está en Éxodo, a donde empieza el nombre, póngale un igual o dos rayitas y póngale Shemot o los nombres, ¿ya? ¿Y para qué? Para que usted ya se vaya acostumbrando al nombre real, porque el nombre real es Shemot, que significa los nombres, ¿ya? Y en el capítulo 22 de este capítulo, perdón, de Shemot capítulo 22, versículo 10 y 11, dice lo siguiente, cuando diere hombre a su amigo asno, o toro, o buey, o cordero, y cualquier bestia para guardar, y muriere, o está fracturado, o fuere capturado, y no hay quien lo vio, juramento de Jehová habrá entre ambos, si no extendió su mano en el trabajo de su amigo, y su dueño lo tomará y el otro no pagará. Aquí había un juramento de Jehová. La persona juramentaba y decía, yo te digo, yo en el nombre de Jehová, te juro que yo no extendí mi mano, yo no me lo robé, yo no le hice daño, yo no lo vendí, no murió por mano mía, no fue, ¿cómo se llama? No fue negligente de mi parte en no cuidarlo, sino que lo cuidé, pero aquí pasó un accidente, ¿entienden? Y la persona juraba en nombre de Jehová.
¿Cuál fue el problema? Que este juramento en el tiempo fue perdiendo credibilidad. ¿Por qué fue perdiendo credibilidad? Porque la gente fue jurando en falso. Y a veces sí realmente había extendido su mano y había matado a, por ejemplo, un toro o un buey que le mandaron a guardar y él lo guardó, pero después lo vio, lo mató, se lo comieron y después decía, no, yo te juro por Jehová que yo no extendí mi mano, y sí lo había hecho. ¿Entiendes? Ya el nombre de Jehová no tenía valor para la gente. ¿Por qué? Porque el hebreo o el hijo de Israel juraba en falso usando el nombre Jehová. Y es por eso que después va perdiendo esta credibilidad. ¿Ya? Y también los hebreos, para que el judío, o mejor dicho el israelita, no siguiera jurando en falso, simple y sencillamente el nombre le pusieron solamente las 4 letras, ¿ya? Y nada más, para que no lo entendiera y no jurara en falso, ¿ya? Hasta el día de hoy, la gran mayoría de los hebreos, o mejor dicho, israelitas, no entienden el nombre o no lo pronuncian. ¿Por qué? Porque no tiene vocales, ¿ya? Y como no las tiene, solamente están las, llámese así, las letras, ¿sí? Las consonantes, ¿sí? Están solamente estas letras y están en mayúscula. La gente sabe que está ahí y no lo lee. Y le han puesto, por ejemplo, Adonai, algunos, otros le ponen, simplemente no le ponen nada, no lo leen, otros le han puesto otros nombres, pero el nombre correcto es Jehová. Y este nombre, simple y sencillamente, el judío no lo pronuncia. ¿Por qué no lo pronuncia? ¿Por qué? Porque en la antigüedad los hombres fundamentalmente juraban en falso, usando el nombre Jehová. ¿Y qué sucedió con eso? El nombre de nuestro Señor, o de Dios mejor dicho, fue perdiendo credibilidad. Y usted ahí tiene, por ejemplo, el libro de Ezequiel, donde habla de esto, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los israelitas juraban en falso. Y el Señor, ¿qué hizo? Traspasó su nombre y lo puso en los gentiles. ¿Para qué? Mire, hay algo importante en esto. Capítulo 20 de Éxodo. Algo que yo antes no entendía muchísimo de lo que dice este versículo. Versículo 7. Le voy a leer primero la Reina Valera. Éxodo 20, 7. ¿Ya? Éxodo 27. Dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ya? Dice, no tomarás. Y el tomar no es correcto. Me explico. La palabra ahí, en el versículo dice, no tisá. Tisá no es tomar. ¿Entiende? Tisá no es tomar. Tisá lo que dice es llevar. Dice, no llevarás el nombre Jehová tu Elohim en vano, porque no limpiará Jehová al que lleve su nombre en vano. No limpiará, no perdonará, no, ¿cómo se llama la otra?
Espérense. Porque Él no va a limpiar a aquella persona. No llevarás. ¿Qué significa de llevar? Cuando usted se convierte, cree en Yeshua, usted se convierte y lleva el nombre de Dios en su ser. ¿Por qué? Porque lo llevamos. Nosotros somos hijos de Jehová, hijos de Elohim, ¿ya? Pero llevamos el nombre Jehová en nosotros. Es por eso que Pablo dice que nosotros somos llamados fieles, que significa fiel, o sea, creíble fundamentalmente, es la palabra correcta, que significa creíble. Y usted lleva el nombre Jehová, lo llevamos. Pero este mandamiento dice, no llevarás el nombre Jehová, tu Elohé, en vano. ¿Qué significa la palabra vano? Llevarlo a lo inútil, llevarlo a lo que simplemente no sirve para nada. Eso es profanar el nombre. ¿Entiende? Cuando yo lo llevo a la nada, a lo inútil, a lo vano, profano el nombre. Porque lo hago inútil, lo hago no creíble, lo que sucedía fundamentalmente con el pueblo de Israel en este tiempo posterior a Moshe, que el nombre Jehová fue usado para vano, un juramento en vano. ¿Por qué? Porque la gente juraba falsamente y no cumplía su juramento, o simplemente lo que estaba diciendo era una mentira. Y usaba el nombre Jehová en eso, diciendo, no, yo te juro por Jehová, yo no hice tal cosa. Y él llevaba, ¿por qué? Porque los hijos de Israel llevaban el nombre Jehová, ¿entienden? Es a ellos que Jehová le dio su nombre, pero lo profanaron, lo llevaron a algo vano, a algo inútil, y ya el nombre Jehová no tenía ese peso, ya era algo común, que fundamentalmente también significa profanación, hacerlo algo común, algo que no, simplemente no tiene valor. Por eso Dios pone también este versículo acá, o este mandamiento. No llevarás el nombre Jehová, tu Elohé, en vano, porque no limpiará Jehová al que lleve su nombre en vano. Nosotros, hermanos, usted, yo, todo creyente llevamos el nombre Jehová, lo llevamos. Ahora tiene que analizar para qué lo llevamos. ¿Para algo vano o para algo útil? Para que la gente crea que Jehová realmente puede cambiar su vida. Y eso es importante, es muy relevante. Para eso usted tiene que ser creíble. Yo tengo que ser creíble. ¿Por qué? Porque estoy usando el nombre Jehová en mi vida. Porque lo llevo. Lo quiera o no lo quiera usted, lo llevamos, ¿ya? Y ese nombre, a los ojos de la gente, tiene que volver a estar a la altura del nombre. Por lo tanto, nosotros somos representantes de Jehová y exaltamos su nombre. ¿Entienden? A través de el Señor Yeshua dice que los hombres a través de vuestras buenas obras, ¿qué cosa? Glorifiquen al Padre. Glorifiquen también el nombre. ¿Por qué? Porque vean en nosotros las buenas obras y digan, ellos vienen de Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. ¿Entienden? Que la gente vuelva a alabar el nombre. Cuando llegó Yeshua a la tierra, vino para nuevamente posicionar el nombre a la altura que estaba.
porque el hombre lo había bajado y lo había simplemente el nombre dejado para que otros los pisotearan. Y el Señor retoma esto y lo pone a la altura que corresponde, donde la gente empezó nuevamente a alabar su nombre. ¿Entienden? Por eso es importante esto del juramento. En ese tiempo se juraba, ya sea por una u otra cosa, y juraban por el nombre de Jehová. Pero no solamente este juramento existía, sino que habían otros juramentos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? Vamos a Números. Vamos a leerlo a la Reina Valera. Números, que el nombre correcto de este libro es En el desierto, ¿ya? No es Números, es En el desierto. Bamidbar, ¿ya? Bamidbar, en el desierto. ¿Ya? Entonces, vamos a otro juramento. Números 5, o en el desierto 5:21. Dice lo siguiente: el sacerdote conjurará, voy a leer del versículo 20. Voy a leer para que usted lo entienda, el contexto, voy a leer desde antes. Espérese. Voy a leer del versículo 11 en adelante, ¿ya? Dice: también Jehová habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, y no hubiese testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto, y si viniere sobre él el espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre su mano la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Y el sacerdote la conjurará y dirá: si ninguno ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén y amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ellas para amargar. ¿Ya? Pero quiero ir al versículo 21. Dice:
el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, ¿ya? Este juramento de maldición es, con juramento se llama Ja'alá, ¿ya? Ja'alá o Alá, ¿ya? Ja'alá. Ja'alá era un juramento de maldición, donde la mujer, en este caso, juraba diciendo: yo no cohabité con ninguno, no me mancillé, no le fui infiel a mi marido, ¿ya? Y ese juramento, si la persona mentía, venía bajo maldición. Este era uno de los juramentos que también usaba el pueblo de Israel, donde la persona juramentaba diciendo: yo no hice tal cosa, ¿ya? Y iba con maldición, ¿ya? Este nombre es Ja'alá. Ja'alá era la maldición, donde era el juramento con maldición, ¿ya? Este era otro juramento. Vamos a ver un tercer juramento, ¿ya? Eso está en Hechos. Vamos aquí, pero déjeme. A ver. Hechos capítulo 20, verón 23, versículos 13 y 14. Hechos. Hechos. Déjeme acá. Hechos capítulo 23. Hechos 23. Versículo 13 y 14. Dice lo siguiente, versículo 13. Porque, bueno, fue que vienen con, voy a leer el versículo 12. Fue cuando llegaron los días y los judíos se establecieron y se levantaron en juramento de sus almas en no comer y no beber hasta no haber matado a Pablo. Fue que vienen con juramento, y este juramento más de 40 hombres, ¿ya? El juramento que ellos utilizaron es Alá, o Ja'alá, ¿ya? Que era bajo maldición. Recuerden el que usa aquel sacerdote con la mujer. Y ellos lo usaron fundamentalmente para juramentarse bajo maldición de que si no mataban a Pablo, ellos iban a estar malditos, ¿ya? Y esa maldición, hermano, implicaba la execración. No sé, pero déjeme buscar la palabra execración para que usted vea. Aquí la tengo, dice... execrar. What is execrar? No se encontró aquí. Bueno, vamos a buscarlo en otro lado. Déjeme buscar esta palabra que aquí no sale. Execración, por eso me parecía raro. Por eso lo escribí mal. Execración. Esta palabra es execración, del latín execratio, compuesta de ex, fuera,
y desacrato, acción de consagrar, se emplea para significar dos acciones diferentes, la de perder la cualidad de sagrado y de ir tras o provocar contra alguien o contra sí mismo una especie de juramento, la más terrible venganza del cielo. La execración es también el horror que se tiene por todo lo que es execrable o la acción digna de este horror que es considerada como el horror más profundo, como santa o religiosa. En teología moral, todo lo que expone a la execración se designa bajo el nombre de execratorio, un juramento en el cual las cosas santas son profanadas, el juramento en el cual las cosas santas son profanadas es execratorio. La caída de los muros de una iglesia lo es también, y sin embargo la del techo no lo es. Bueno, son cosas de los hombres. Pero fundamentalmente dice de atraer o provocar contra alguien o contra sí mismo por una especie de juramento la más terrible venganza del cielo. ¿Ya? Eso era execración. Por lo tanto, la persona lo que esperaba era, si no se cumplía lo que había juramentado, la venganza del cielo. Y estos hombres fundamentalmente juraron por bajo maldición, diciendo, si nosotros no cumplimos esto, Dios se va a vengar de nosotros. O sea, nos va a matar. Y eso era un juramento, hermano, que los hombres hacían. Mucha gente a veces hace juramento diciendo, yo me voy a vengar, Dios quiera que me pueda vengar de esta persona. Yo me juramento en que voy a cometer tal cosa. No jure cosas por el estilo. Estos hombres lo hicieron. ¿Y qué sucedió con ellos? Dios ha tenido que haber vengado de ellos, fundamentalmente porque hicieron juramentos que iban en contra de un hijo suyo y lo hicieron bajo juramento. ¿Ya? Mire, versículo 14 dice, ellos fueron a los principales de los sacerdotes y de los ancianos y dijeron, nosotros juramos con juramento y juramento para que nada venga a nuestra boca hasta no haber matado a Pablo. ¿Ya? Aquí había otro juramento que era el juramento de no comer. Ellos juraron de no comer, ¿ya? Nada hasta matar a Pablo. Esto era otro juramento que también hacían. Los judíos hacían un juramento de no comer hasta que se cumpliera tal cosa. Y lo hacían bajo juramento. Usted va a ver en el Antiguo Testamento cuando hacían esto, ¿cómo se llama? Estas manifestaciones en público o a veces otras manifestaciones donde ellos hacían juramentos de no comer. Por ejemplo, usted lo tiene en el libro de Esther, de no comer hasta que se hiciera tal cosa. ¿Ya? Y los judíos estos hicieron este juramento. Dijeron, nosotros hemos juramentado que no venga nada a nuestra boca hasta no haber matado a Pablo. Y lo hicieron bajo juramento. ¿Ya? Este era otro juramento que se hacía. También había un juramento que se hacía bajo la Torá, ¿ya? Que también lo hicieron ellos, que es un juramento, mire el versículo 14, que es, el versículo dice, juramos con juramento, ¿ya? Juramos, aquí muestran los tres juramentos que ellos hicieron. Juramos, dice, este juramos es Nishbanu, que es
un juramento ante la Torá. Ellos hicieron un juramento, es como tomar la palabra de Dios como algo sagrado y decir, yo juro, cuando, por ejemplo, en los tiempos, no sé, en la actualidad creo que en Estados Unidos ya no se usa, pero ojalá que lo sigan usando, ponían la palabra de Dios, permiso, tomaban y la ponían y le ponían al hombre la mano. Dice, usted jura decir la verdad y solamente la verdad, y la persona, como tenía la mano en la Biblia, decía, juro o prometo, ¿ya? Este era un juramento en la Torá, donde a estos personajes juraron en la Torá, ¿qué cosa? Matar a Pablo. Era un juramento complejo, hermano. ¿Por qué? Porque una persona que juraba por la Torá y no cumplía ese juramento, se moría. Así de simple, ¿ya? Tenemos primero un juramento que hicieron, bueno, aquí se mencionan los 3 juramentos que ellos fundamentalmente hicieron. Primero, en la Torá, ¿ya? Luego dice, nosotros juramos con juramento. ¿Cuál es el siguiente juramento? El Chebaut, que es un juramento que se hacía, ¿para qué? Para decir, vamos a cumplir esto, ¿ya? Y que este juramento, el tercero es Alá, perdón, el Chebaut es donde están diciendo, nosotros no vamos a comer nada, ¿entienden? No vamos a comer absolutamente nada, hasta cumplir. Y el tercer juramento, Alá, ojalá, ¿ya? El jalá era bajo maldición. Tenemos un juramento en la Torá, es diciendo, nosotros hemos jurado por la Torá que era los 5 libros del Antiguo Testamento, juraron de matar a Pablo. Juraron que no iban a comer nada. Segundo juramento. Tercer juramento es jalá, o sea, bajo maldición. Hemos jurado bajo maldición que si no cumplimos esto, nosotros vamos a morir, ¿ya? 3 juramentos usaron para matar a Pablo. 3 juramentos. Y juramentos que la palabra de Dios lo usaba no para hacer el daño a otro, ¿ya? Sino que fundamentalmente eran juramentos para hacer el bien, o para cuando la persona decía yo juro de decir la verdad. Hay mucha gente, hermano, por ejemplo, que toma este libro y dice, yo le voy a decir la verdad. Cuando dice eso, está haciendo como un juramento. Le voy a decir la verdad y le miente. Ahí tiene una cantidad de iglesias y otros grupos que le mienten a usted usando la palabra de Dios. Y le mienten descaradamente, le mienten. Es como si estuviera haciendo un juramento. ¿Por qué? Recuerden que hace un rato lo dije, y en Estados Unidos se usaba mucho cuando la persona era un testigo y lo ponían en el estrado y ponían la Biblia y le decía que pusiera la mano y le decía, usted jura decir la verdad y solamente la verdad, y la persona decía, juro, ¿ya? Esa persona era un testigo que estaba jurando bajo la palabra de Dios decir la verdad. Cuando alguien a usted le está enseñando este libro de un púlpito o en la calle o en cualquier lugar y le está diciendo yo voy a enseñarte la verdad y no se la está enseñando sino que le está mintiendo, es como si estuviera siendo juramentado ante la palabra de Dios
y él no está cumpliendo ese juramento. ¿Entiende? Cuando usted enseña a otra persona, tiene que enseñar la verdad. Le guste, no le guste, se sienta cómodo, no se sienta cómodo. Nosotros no vamos, como dice Pablo, para agradarnos a nosotros mismos ni para agradarle a los hombres. Estamos para enseñar la verdad, para cumplir en nosotros primeramente la verdad y también enseñarle la verdad a la gente, lo que dice la palabra de Dios. Y eso se transforma en nosotros en un principio, decir la verdad. Pero cuando decimos la verdad, la decimos con amor, no con mucha gente. Yo conocí una señora que ella me decía, yo digo la verdad siempre. Yo le dije, pero ¿cómo la dice usted? Ella decía, al pan, pan y al vino, vino. Yo se las digo así. Pero eso no es correcto, porque ella lo dice usando la verdad como un arma. ¿Entiende? La verdad no es un arma. No es para hacerle daño a otra persona. Y es por eso que mucha gente utiliza como excusa la famosa mentira piadosa o la mentirita blanca para no... Yo le dije una mentirita blanca para que no sufriera por decirle la verdad. ¿Cómo? Lo voy a hacerle daño. Y la gente utiliza esos términos diciendo, yo no digo la verdad porque la verdad hace daño. Y eso es mentira. Eso es mentira. La verdad no hace daño. Es como usted utiliza la verdad, lo que hace daño o no. Cuando yo digo la verdad con amor, la verdad no hace daño. Si yo la utilizo como un arma, va a hacer daño, porque la estoy usando para hacer daño. Mi objetivo es hacer daño, ¿ya? Pero si yo no quiero hacerle daño a la persona, la verdad no le va a hacer daño. Es como usted la emplea, es como lo que produce, o para lo que usted quiere, o lo que usted quiere producir en la otra persona, es lo que va a ser la verdad, ¿ya? Por eso es importante entender, la verdad no hace daño. En su génesis, la verdad no hace daño. No lo hace. Es como yo la empleo, o para el propósito que la quiero emplear, es lo que va a producir, ¿ya? Y eso es importante. Mucha gente le miente a usted. De hecho, en mi propia palabra la han trastocado y Pablo dice que hay muchos que han falsificado la palabra de Dios o la han mezclado o le han cambiado su presencia, o sea, le cambiaron su forma. ¿Para qué? Para que diga lo que ellos quieren que diga y así le mienten a la persona. Es como la gente dice, mira, esta persona me va a decir la verdad, pero no le está diciendo la verdad, le está mintiendo. ¿Ya? Y es como si estuviera haciendo un juramento, porque nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos entregando la verdad, estamos entregando lo que Dios dice, y tenemos que entregarla como Dios la entregó, como Dios me la entregó a mí. No con matices, no con otras cosas, no con lo que yo pienso, creo, a lo mejor posiblemente, no, lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Y estos hombres juramentaron bajo la Torá de matar a Pablo, usando la verdad para hacer daño a otro. ¿Ya? No solamente ese juramento usaron, sino que también otro juramento que era no comer. Recuerden lo que dice en el Antiguo Testamento cuando decían que la persona hacía ayuno, pero el ayuno que hacía era para su conveniencia. No era, dice, a esto llaman ayuno. Y lo hacían simplemente para buscar un propósito para sí mismo. En este caso, ellos estaban haciendo un juramento de ayunar, de no comer, simplemente para matar a Pablo. ¿Cuánta gente a veces ayuna para hacer daño a otro? O ayuna simplemente para conseguir algo de Dios. Yo voy a ayunar porque quiero tener un auto. No, yo voy a ayunar porque necesito dinero. No, yo voy a ayunar para que Dios me bendiga. Yo voy a ayunar. No. El ayuno se hacía siempre para ayudar a otras personas. El ayuno no era para mi conveniencia.
El ayuno era simple y llanamente para pedir a Dios por otras personas. En el caso grave a veces de personas enfermas, había personas que ayunaban orando para que Dios sanara a tal persona, no buscando fundamentalmente algo para mí. Y el ayuno era como un juramento también, porque uno se juramentaba para orar por tal persona, por lo tanto ayunaba, no comía. ¿Entienden? Hasta que Dios sanara a la persona en cuestión. Eso se hacía antes, pero muchas personas usaron el ayuno como estos personajes para propósitos que no fueron creados estos juramentos, ¿ya? Lo usaron simplemente para hacerle daño a otras personas. Primero, jurando por la Torá. Segundo, jurando en no comer nada. Y tercero, jurando bajo maldición. El jurar bajo maldición, ya lo vimos un poco en el Antiguo Testamento con la mujer que el sacerdote le dice que jurara que ella no se había amancillado, no se había acostado con ningún otro hombre, que no había engañado a su marido, ¿ya? A veces personas juran de no haber hecho algo y mienten. Sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque supuestamente el decir la verdad se va a mostrar lo que ellos realmente son. Usted va a ver a mucha gente que de repente les jura diciendo: nosotros tenemos la verdad, nosotros enseñamos la verdad, nosotros aquí realmente Dios mora y Dios no está ahí. ¿Ya? Y otros lo hacen bajo juramento de maldición. ¿Cómo lo hicieron estas personas? Dijeron: nosotros juramos, y el nombre era, en hebreo es Jalá, Alá o Jaalá, que era simplemente jurar bajo maldición, o sea, que Dios me maldiga y la venganza del cielo sea sobre mí si no cumplo tal juramento, ¿ya? Y ellos lo hacían. 3 tipos de juramentos se hicieron para matar a Pablo y no lo pudieron cumplir porque estaban usando las cosas sagradas de Dios para hacer algo que le hacía daño a otra persona, ¿ya? Miren, vamos también a otro juramento. Ya llevamos 1, 2, 3, como 4 o 5 juramentos. Vamos a otro más. Pero para eso vamos a ir... Déjeme salir de aquí. Antiguo Testamento. Vamos a... El libro conocido por usted por Génesis, pero no es el nombre correcto. El nombre correcto es Bereshit, o en el principio, ¿ya? En el capítulo 24 de Bereshit, o en el principio, y en el versículo 33 al 41, que tiene que ver un poco con esto otro. A ver, y después vamos a ver otro. 24, dije del 33 al 41. Dice lo siguiente. Aquí está. Este es el juramento que ellos hacían de no comer, ¿ya? Dice: y pusieron delante de él comida y dijo: no comeré hasta que hable mis cosas. Y les dijo: habla. Y dijo: yo soy esclavo de Abraham, y Jehová bendijo a mi señor mucho, y está creciendo, y le dio rebaños y vacas, y plata y oro, y siervos y sirvientas, y camellos y asnos. Y dio a luz Sará, mujer de mi señor, un hijo a mi señor después en su vejez, y dio a él todo lo que es de él. Y mi señor me hizo jurar, diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Kenaní, que yo habito en su tierra, sino a la casa de mi padre irás,
y a mi país, y tomarás mujer para mi hijo. Y dije a mi señor, quizás no vendrá la mujer después. Y me dijo, Jehová, que en su presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces limpio serás del juramento, porque vendrás a mi familia, y si no la dieren a ti, serás inocente de mi juramento, ¿ya? De mi juramento. Aquí hay un nuevo juramento, alatí, que es el mismo de Jalá, o, perdón, no es Jalá, Alá, que era juramento bajo maldición, ¿ya? Y este tipo era un tipo de juramento bajo maldición. Ahí, si él iba a la casa de su padre, de su familia, y su familia le negaba a la chica o la doncella, él ya quedaba limpio de ese juramento. Y Abraham lo hizo jurar a este siervo, que iba a ir a su familia, a la familia de Abraham, y iba a pedir la mano de la doncella que Jehová lo guiare para traerla a Isaac, el hijo de Abraham, o Yitzhak, ¿ya? Y ahí está, hablándole a la familia del juramento que él hizo. Esto de los juramentos era muy común en el Antiguo Testamento y también en gran parte del Nuevo Testamento, ¿ya? Era muy común, fundamentalmente en el mundo y en los hijos de Israel. Juramentaban por tal cosa. ¿Por qué? Porque el juramento implicaba un compromiso de la persona a hacer lo que salía de su boca, ¿entienden? O lo que otro le estaba diciendo que hiciera. Y el juramento implicaba una identificación con la persona y también el tomarle el peso a algo y decir, yo voy a hacer esto y voy a ir hasta las últimas consecuencias acerca de tal cosa. En este caso, por ejemplo, Abraham hizo juramentar a su siervo de que él iba a ir a la familia de Abraham, los parientes de él, y ahí él iba a pedir la mano de una doncella de los parientes. Y él fue hasta allá, hizo todo lo que Abraham le pidió, y ahora ya no estaba en sus manos, ya estaba en las manos de Jehová y de las parientes de Abraham, ya estaba en las manos de ellos. Ya él era limpio del juramento, pero él cumplió. Hoy en día mucha gente se juramenta bajo la palabra de Dios, o no comer, o otros juramentos, y no cumple los juramentos. Usted va a ver mucho en la iglesia, porque las iglesias hacen juramentar a la gente. Usted dirá, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Yo nunca he juramentado. Sí, lo he hecho. Cuando le hacen la famosa invitación a creyentes, le dice, usted tiene que decirle a Dios que va a entregar su vida y que le va a servir de aquí en adelante. Y usted le tiene que prometer que va a tener un avivamiento en su vida y que usted va a servirle con todo su corazón. Pasa adelante y mucha gente pasa a decirle, Señor, soy pecador, yo he estado mal y de aquí en adelante yo te voy a servir. ¿Y qué hizo? Un juramento. Un juramento que no va a cumplir, porque no lo va a cumplir. ¿Y le está jurando a quién? ¿A Dios? ¿Bajo qué? Supuestamente lo que usted escuchó fue la palabra de Dios. Por lo tanto, está jurando bajo la palabra de Dios
que usted va a servir a Dios, que usted va a tener un avivamiento, que usted va a hacer las cosas. Yo he visto a muchos creyentes jurar, decir, no, de aquí en adelante mi vida va a ser mejor para Dios. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a servir a Dios. Y después en el tiempo empieza como lo dicen, como caballo inglés. Corre y ya después va diluyéndose, y llega un momento en que ya no pasa nada con la persona. Entonces, ¿y qué pasó con el hermano? Él le prometió algo a Dios, lo que no debió haber hecho. Porque la propia palabra de Dios dice, no prometas a Dios algo, sino paga tus juramentos. En Eclesiastés lo dice. Mire, vamos a leerlo, Reina Valera, para que usted entienda, hermano. Estos juramentos no son hechos a tontas y a locas. No, Señor, perdóname si yo no sabía lo que estaba diciendo. Tenga cuidado con lo que dice. Por la boca, dicen, muere el pez. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado con lo que sale de su boca. Capítulo 5 del libro conocido como Eclesiastés dice, cuando fueres a la casa de Dios o de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa o juramento, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abunda la vanidad y las muchas palabras, mas tú teme a Elohim. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo aquí Eclesiastés? No jures, no prometas. ¿Cuánta gente, hermanos, el día domingo pasado o en algún lugar o en la semana, en alguna campaña, pasó adelante a hacer un juramento diciendo, yo comprometo mi vida para servirte a ti, Señor, y no lo va a cumplir? Y la gente cree que ese juramento quedó en el olvido, porque se lo hizo a Dios y Dios no escuchó. Pero le digo, ese juramento está escrito. Y ese juramento, tarde o temprano, usted va a tener que cumplirlo. Y si no lo cumple, usted se va a morir. Simple. Porque los juramentos no son cosas que se dicen al azar. No son cosas que, lo dije, por ignorancia lo dije. No. Aquí mismo dice, no digas delante del ángel, por ignorancia hice tal cosa. No digas eso. Por lo tanto, mejor usted no prometa, no juramente absolutamente nada. No diga, voy a hacer o no voy a hacer esto. Porque usted en su corazón sabe que no lo va a hacer. Por lo tanto, diga, no lo voy a hacer. ¿Entiende? Dígale al Señor, tú tocaste en mi corazón. Tu palabra llegó a mi corazón. Y realmente quiero pensar, meditar correctamente todas las acciones a seguir. No quiero prometerte algo que no voy a cumplir. Prefiero pensarlo. Y cuando esté seguro de mi decisión, tomarla para hacerlo. Pero permíteme pensarlo y también ayúdame, muéstrame y dame todas las herramientas para ver y tomar una decisión correcta y no hacerlo a tontas y a locas
sabiendo que en el transcurso del tiempo a lo mejor no cumplo lo que prometí. Por lo tanto, ayúdame a tomar decisiones. Y cuando usted toma una decisión, llámese así, consensuada, una decisión donde usted lo conversó con Dios, donde usted ve los pros, los contras, todo, y ahí toma una decisión, usted sabe lo que va a hacer, ¿entiende? Y lo va a cumplir, porque Dios le va a ayudar a cumplir lo que usted está prometiendo. Pero usted sabe lo que el compromiso y usted sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Por lo tanto, lo hace, porque es su compromiso, es lo que usted prometió, es lo que usted juramentó. Por eso el Señor pide que no hagamos juramento. Y hay otros más juramentos, hermanos, que están establecidos en la palabra de Dios, que la gente usaba. Pero volvemos a Mateo. Hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 33, dice: además has oído hablar que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, y a Jehová pagarás tus juramentos. En Proverbio hay un pasaje cuando habla de esto de juramentar, y dice que cuando yo juramento y no cumplo, es como que Dios tirara un hilo. ¿Entienden? Ese hilo representa mi vida. Yo no lo cumplí, hasta ahí llegué. ¿Ya? A Dios tenía que pagarse el juramento, hasta el día de hoy, hermano. Por eso, si usted se juramenta en algo con referencia a Dios, cúmplalo. Si no, piénselo. Principalmente el Señor dice, no jures. Y aquí vamos a ver eso, lo que Él dice. Versículo 34, dice, y yo os digo, aquí cambia fundamentalmente lo que el hombre hacía. Y el Señor está enseñándonos un principio fundamental. Dice, no jurarás en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el estrado de Elohim. ¿Cuánta gente jura? Dice, yo te juro por el cielo que voy a cumplir tal cosa. O te juro que yo no he mentido, yo te juro por el cielo que no he mentido. ¿Ya? Y mintió. No jures por el cielo, dice el Señor. No jures por el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es el trono de Elohim. Por lo tanto, al jurar por el cielo, estás jurando por Elohim. No jures por el cielo. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del honorable rey. La gente a veces juraba por Jerusalén. ¿Por qué? Porque para el hebreo, o mejor dicho, para los hijos de Israel, era muy importante jurar por la ciudad, porque eso le daba una credibilidad, ¿entiende? Pero a veces juraban, o generalmente juraban en falso. Por eso el Señor le dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, hablándole fundamentalmente a los hijos de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos lo hacían y sabían que el jurar por Jerusalén era algo importante. Para nosotros no tiene relevancia porque nosotros no tenemos claro este juramento por Jerusalén, ¿ya? Y ninguno de ustedes lo va a hacer, pero usted va a jurar a lo mejor por el cielo o por la tierra. Por lo tanto dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. 36. Y no jurarás por tu cabeza, porque no puedes convertir un cabello en blanco si es negro. No jures por tu cabeza. No, yo te juro por mi cabeza, o te juro por mi papá, te juro por mi mamá, te juro por mi hijo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en Génesis, en el libro, en el principio, cuando Rubén habla con Jacob para ir a comprar comida a Egipto y le cuenta de lo que la petición de Joseph, que ellos no lo conocían como, no sabían que era Joseph,
que él le pidió que llevaran a su hermano, el menor. Y él le dice, Rubén a su padre, si yo no cumplo de volver a traerte a tu hijo, tú vas a matar a cualquiera de mis hijos. Ahí están mis hijos, tú los matarás. Él está haciendo un juramento que no tiene ningún compromiso de parte de él. ¿Ya? Y él pone ¿a quién? A sus hijos a cambio de Benjamín. ¿Qué tienen que ver sus hijos en ese juramento? Nada. Pero nosotros tenemos esa forma de a veces de juramentar. Yo te juro por mi hijo, te juro por mi padre, te juro por mi madre. Y eso no es correcto. No jure por absolutamente ninguna persona. Rubén lo hizo. Y Jacob no lo aceptó. Después Yehudá le dice, pásame a tu hijo. Y si yo no te cumplo, yo seré responsable ante tus ojos por siempre. Yo seré el culpable. ¿Entiendes? Ahí él pasa la responsabilidad. Dice, yo te juro, yo voy a llevar a tu hijo y lo voy a traer. Si yo no lo traigo, yo seré para ti el culpable. Y ese juramento a Jacob le valió. Por eso le entrega a Benjamín, ¿ya? Pero ni siquiera por eso Yeshua dice juramentes. No juramentes por ninguna, ni siquiera por ti mismo. No hagas un juramento ni por ti, ni por otras personas, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, por nada. No juramentes por absolutamente nada. Ese es un principio que el Señor nos está enseñando. No hagas ningún tipo de juramento, ¿ya? Versículo 37. Pero sean tus palabras sí, sí, no, no. Más de esto, mal es. ¿Qué significa esto? Si alguien me dice, mira, ¿tú puedes hacer esto? Yo puedo decirle sí o no, ¿ya? ¿Qué implica eso? Mi palabra tiene algo que se llama credibilidad. Vale mi palabra. En el tiempo de Abraham, Moshe, Yehoshua o Josué, como usted lo conoce, la palabra de un hombre tenía peso, tenía validez. ¿Ya? Un hombre decía, ¿cuánto, por ejemplo, Abraham cuando le va a comprar el campo de Macpela y la cueva que estaba en ese campo para sepultura? Llegaron como hombres de negocio a un acuerdo. Y la palabra, el que le vende en una cierta cantidad de monedas de plata, le dice, esto es lo que vale. Y Abraham dice, los pago. Y simplemente el hecho de decir y el otro de pagar y tener los testigos ahí, la palabra de ambos valía, tenía peso, ¿ya? Valía la palabra. Hoy en día, para que algo se concrete, tiene que ser algo más bien judicial o ante notario. ¿Por qué? Porque la palabra de una persona hoy en día no vale un peso. ¿Por qué no vale? Porque la gente miente. La gente no cumple su promesa. Hay gente que a usted le promete venderle un vehículo y después usted va y el tipo lo engañó. Por eso todo es por escrito, todo tiene que tener una validez escritural y tener un testigo que es el notario que le da validez judicial a tal venta. O a veces necesitamos testigos que acrediten que lo que se está haciendo es verdad. Y para eso necesitamos también algo escrito. Todo hoy en día es escrito. ¿Por qué? Porque la palabra de las personas no vale, no tiene ningún peso específico. En el tiempo de Abraham, de Moshe, de Noé y posteriores, tenía valor.
después fue perdiendo ese valor, porque la gente se acostumbró a mentir, a jurar falsamente, por lo tanto, perdió valor la palabra. ¿Ya? Cuando usted creyó en Yeshua, a nosotros se nos dio un nombre, aparte de ser hechos hijos de Dios, que eso es lo que somos, ¿ya? Pero se nos dio un nombre, que es fiel. La palabra fiel viene de dos palabras, amín, que es creer, y emuná, que es fe. Cuando el amín es nuestro, nosotros creemos, la fe, la emuná, la dio el Señor Yeshua para que fuéramos salvos. Se unieron estas dos palabras, ¿ya? Y de ahí nace lo que se llama el Neemán. Neemán, en hebreo, lo que significa es fiel. ¿Ya? Esa persona es fiel, pero también significa creíble. ¿Qué significa eso? Que la persona, lo que dice, tiene valor. La palabra de esa persona tiene un valor específico, tiene un peso. Lo que sale de su boca tiene peso. ¿Entiende? Lo que sale de su boca, de mi boca, tiene peso. Cuando usted le dice a una persona sí, es porque sí. Cuando usted le dice a una persona que no, es porque es no. ¿Entiende? Si alguien le dice, mira, tú puedes hacer esto, y usted le dice sí, es porque eso va a ser esa realidad. Va a ser sí porque usted lo va a hacer. Si usted le dice que no, es porque no. Y también cuando usted entrega la palabra a otro, tiene esa validez. Usted no está jurando por absolutamente nada. Pero el entregar la palabra a otra persona, el recomendar a Yeshua, cuando usted recomienda a Yeshua a la gente, es porque usted es creíble. Y porque sabe que esa palabra tiene, su palabra que sale de su boca tiene un valor específico. Usted no necesita que venga un notario o un juez o un abogado para que acredite que lo que usted está diciendo es verdad. Y que si usted le está diciendo a una persona que va a tener vida eterna, es verdad, va a tener vida eterna. ¿Ya? Porque la palabra que sale de su boca va confirmada con lo que sale, lo que dice Dios, con su palabra. Por lo tanto, el Neemán es una persona que dice sí y que dice no. ¿Por qué? Porque él da seguridad en cuanto a lo que sale de su boca y tiene certeza. ¿Entiende? Eso es la importancia que el Señor nos está dando a nosotros. Por eso dice, ahora ya no es juramento, ya no hay juramento. La Torá hacía juramentos. Y juramentaban por Jehová, juramentaban por la Torá, juramentaban por bajo maldición, juramentaban también por ayuno, juramentaban por diferentes cosas. Pero esos juramentos ya no son válidos y Dios no los acepta. Ahora simplemente lo que valida es el sí y el no. El sí en una persona que está válidamente por Dios certificada, que va a decir la verdad. ¿Entiende? El Señor le está diciendo solamente a personas, a todos los judíos que estaban, o los hebreos que estaban ahí. Le está hablando fundamentalmente a aquel hebreo o judío que iba a creer en él. Y aquel gentil que iba a creer en él, que la palabra que sale de su boca va a ser un sí o un no, porque él está acreditado por Dios que lo que sale de su boca va fundamentado y confirmado por la palabra de Dios. ¿Entiende la validez? ¿Entiende usted también cómo Dios está acreditándolo a usted? Y cómo le está dando un espaldarazo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque lo está poniendo como fiel. ¿Quién es el fiel? Dios. Le está diciendo que usted es fiel, que lo que usted diga, que lo que usted haga, o lo que usted prometa que va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué?
porque usted es fiel. ¿Como quién? Como Dios. Dios cuando promete algo, ¿no lo cumple? No, lo cumple. Él dice esto y se hace. ¿Entiende? Por lo tanto, el Nehemán, el Hijo de Dios, cuando promete algo, lo cumple. ¿Entiende? Eso es lo que el Señor Yeshua está explicando aquí. Este es el principio del sí y del no. No solamente decir sí o no, sino quién lo va a decir. La persona que el Señor acreditó para eso. ¿Entiende? Pablo, antes de conocer a Yeshua, ¿qué hablaba? Él pensaba que estaba enseñando la verdad, pero mentía. Cuando él conoció la verdad y empezó a hablar, ¿qué cosa? La verdad. En todo lugar hablaba la verdad. ¿Qué salía de su boca? La verdad. ¿Qué le pedía a la iglesia, a la congregación? Que oraran. ¿Para qué? Para que le abriera puerta para llevar las buenas nuevas de Yeshua, para hablar la verdad. Era acreditado por Dios claramente. Dios dijo, Él es instrumento para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Y acreditó eso. Y Dios le dio todos los créditos a Pablo. ¿Para qué? Para anunciar la verdad. ¿Entiende? Y eso Dios también está entregando en sus manos. Por eso a usted le está dando dones, talentos, herramientas y también funcionabilidad y credibilidad. ¿Por qué? Porque lo que usted va a decir viene de parte de Dios. Por eso es importante, hermano, lo que usted guarda y cómo protege eso. Porque hay que proteger la palabra, hay que cuidarla. ¿Para qué? Para que digan lo que Dios dijo. Los profetas, cuando eran enviados, no decían algo que a ellos se les ocurría. Ellos literalmente decían lo que Dios les había dicho que dijeran. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar y decir, vivir. ¿Entiendes? Vivimos conforme a lo que Dios me dijo y hablamos conforme a lo que Dios me enseñó. Así de simple. Por eso usted va a ser una persona creíble ante la gente y su sí va a ser sí y su no va a ser no. ¿Va entendiendo? Este es el principio que el Señor nos está entregando el día de hoy. Usted va a ver en el mundo mucha gente que está juramentando por diferentes cosas o está prometiendo muchísimas cosas. En las redes sociales usted va a ver promesas de uno u otro lado, política, comercio, promesas de cosas, trabajo, de todo. Todos prometen. ¿Cuántos realmente cumplen? Es ahí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Yo no vengo a prometer nada, simplemente vengo a decirle un sí o un no. Simplemente si usted cree en Yeshua, sí, tiene vida eterna. Si usted no cree en Él, no tiene vida eterna. ¿Entiende? Simple. Enseñar la verdad, ratificar la verdad con un sí, con un no. Así de simple. Ese es el principio. ¿Ya? Y eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Que Dios le bendiga, hermano. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo. Estudie la palabra, hermano. Cuídela, guárdela, cuídela. Y también vigílela. La palabra guardar implica 3 cosas importantes. Primero, guardar. Guardo. No para esconderlo, no es esconderlo. Guardarlo es para hacerlo un principio, para meditar, para entender y posteriormente hacerlo un principio en mi vida, para practicarlo, ¿ya? Posteriormente. Yo lo guardé, luego lo cuido que lo que se me entregó se mantenga puro. ¿Qué significa? No mezcla, no disolución, no aceptar el engaño, nada. Simplemente hablo lo que dice la palabra de Dios, como a mí se me fue entregado. Cuido eso. Después lo transmito como tal a otras personas. Y vigilo que lo que se transmitió se traspase de la misma forma
que fue entregado. Eso es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel cuando le dice a los padres, que le enseñarán a tus hijos y tus hijos a sus hijos. ¿Por qué? Porque el primero tenía que guardarlo, vivirlo, enseñarlo a sus hijos como lo había sido enseñado a él. ¿Ya? Cuidar la palabra de Dios, vigilar que sus hijos la transmitieran a sus hijos de la misma forma que se le había sido entregada a él. ¿Qué hizo Israel? No cumplió eso. Los primeros quizás guardaron, entre comillas, lo que Dios se les dijo. Las siguientes generaciones no pasó nada. Si usted ve, por ejemplo, el libro de los jueces, que comienza diciendo que esa generación no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque los padres no guardaron la palabra, no la cuidaron y no vigilaron que sus generaciones siguientes vivieran conforme a la palabra de Dios. Por eso no conocían. Y eso se nos ha sido transmitido a nosotros, para que usted como yo guardemos, cuidemos y vigilemos la palabra. Que Dios le bendiga. Ahora sí, me despido y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo. Muy buenos días y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.